Si acabas de comprarte un Arturia Minilab como este o estás pensando en hacerlo y tu software de producción favorito es FL Studio, quédate en este vídeo porque voy a enseñarte cómo configurar tu nuevo controlador y todas las opciones de integración y de control que nos ofrece el nuevo Arturia Minilab 3 con FL Studio 20. Así que vamos a ello. Y una vez que estamos dentro de FL Studio, vamos a irnos a opciones, MIDI Settings, y en esta pantalla ya ves que ha detectado el Minilab 3 conectado al ordenador tanto en salidas como en entradas. Aquí hay dos opciones. La primera es que estés utilizando la última versión de FL Studio que se publicó después del lanzamiento del Minilab 3 y que ya trae de serie el script necesario para poder trabajar con el Minilab 3 en FL Studio, o que estés utilizando una versión anterior. Si tienes FL Studio 20 puedes venirte aquí abajo donde dice Update MIDI Script y buscarás en la nube los scripts del Arturia y de otros controladores que no estén instalados en tu ordenador. Lo descargará y lo instalará en tu FL Studio para que puedas utilizarlo sin ningún problema. Si estás utilizando una versión anterior de FL Studio 11, 12, no hay ningún problema porque puedes descargar estos scripts en la página web de Arturia. Nos vamos a ir a la página del producto del Minilab 3 y en la pestaña Resources, en la parte de abajo del todo de la página, encontramos las descargas de estos scripts de integración con DAW. En este momento hay 5 que son FL Studio, Logic, Ableton Live, Bitwig y Reason. En este caso pues necesitamos el de FL Studio y vas a tener que incluir estos scripts manualmente en la carpeta correspondiente de FL Studio en esta ruta que te muestro en pantalla, tanto si eres usuario de Windows como si eres usuario de Mac, ¿vale? Una vez que tenemos hecho eso, pues vamos a volver a la pantalla esta de MIDI Settings de nuestro FL Studio. Vamos a seleccionar la salida de nuestro Minilab 3, le asignamos un puerto, por ejemplo el puerto 1, nos vamos abajo a la entrada donde dice Minilab MIDI, decimos Enable y le asignamos un puerto. Las otras dos entradas y salidas del Minilab, la DIN-Through y la MCU, tienen que estar desactivadas, así es como funciona y así está bien. Y ahora viene lo del script. Aquí donde dice Controller Type vamos a abrir y en la parte derecha vamos a encontrar el script del Arturia Minilab. Lo seleccionamos y ya tenemos conectado el Minilab con FL Studio. Una cosita más que hay que hacer en el Minilab es venirte al controlador, pulsar Shift y pulsar el pad 3, el pad de Prog, para seleccionar el programa de DAWs, y ya ves que aquí está retornando ya la información que tenemos en FL Studio. Con respecto a este cuadro de MIDI de FL Studio, solo hay una cosa más que quiero comentarte, y es que aquí debajo donde dice Link Note on Velocity 2, aquí ves que tienes seleccionado Velocity y es la sensibilidad del teclado. Si quieres desactivar esta sensibilidad, si quieres que el teclado siempre suene al mismo volumen cuando toques, independientemente de la fuerza con lo que lo toques, te vas a este desplegable y le dices No, ¿vale? Aquí acabamos de desactivar la sensibilidad de teclas y pads de nuestro Minilab. Si por el contrario te gusta que sea sensible, que cuando golpees flojo suene flojo y cuando golpees fuerte suene fuerte, pues déjalo en Velocity, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ahí tenemos activada nuestra sensibilidad de nuestro teclado. Y hecho todo esto, pues el teclado ya debería de sonar. Ahí lo tenemos con el preset 808 Kit. Si vamos directamente al encoder de datos, podemos ir navegando entre las pistas que tengamos ahora mismo cargadas en el Channel Rack. ¿Vale? Con este botón podemos ir navegando por las pistas cargadas en el Channel Rack y ahora mismo tenemos asignado directamente el fader 1 y el fader número 4. Lo demás ahora mismo no tiene ninguna asignación porque no tenemos ningún plugin cargado. Eso lo veremos después, pero bueno, de momento, como te digo, el fader número 1 está mapeado al mixer, al volumen del mixer, y el 4 al paneo del mixer. Ahí estamos. Hemos dicho que no tenemos plugins, pero eso es fácilmente solucionable y vamos a hacerlo sin tocar el ratón absolutamente. Vamos a irnos a nuestro Minilab, pulsamos Shift, clicamos el encoder y ahora estamos en la ventana del explorador. Podemos ir navegando por todas las carpetas de nuestro explorador y cuando hacemos clic en el encoder abrimos la carpeta. Abrimos y vamos a cargar, por ejemplo, un FL Keys
pulsamos y abrimos el diálogo y vamos a decirle Open in a new channel. Y ahí tenemos nuestro FL Keys ya cargado. En FL Keys y en los otros plugins vamos a poder cambiar el preset pulsando Shift y rotando el encoder. Y ahora sí, como tenemos seleccionado un plugin, todos estos controles están automáticamente mapeados con las características de nuestro plugin. Así que si vamos moviendo, ya ves que se van moviendo todas las ruletitas de, en este caso, FL Keys, mientras vamos tocando estos faders y estos nodes, ¿vale? Estos 12 controles físicos se mapean automáticamente con los controles virtuales de FL Keys. Voy a reiniciar el preset, ¿vale? Y esto es así en los plugins que no sean de Arturia. Si quieres cargar un plugin que sea de Arturia, vamos a irnos de nuevo al explorador. Vamos a decir instalados, generadores, VST3 y vamos a poner uno de Arturia, por ejemplo, el Emulator 2. Lo abrimos en un nuevo canal. Vamos a ponerlo un poco para arriba. Y aquí lo único que tenemos que hacer, aparte de seleccionar el programa de Arturia en nuestro Minilab, va a ser irnos a la ruedita dentada, a la pestaña de en medio y en la pestañita de MIDI vamos a seleccionar la entrada 10. ¿Vale? La entrada 10 y ya tenemos mapeado los distintos controles en nuestro emulador 2 de Arturia, este plugin de Arturia, ¿vale? Ahí ves que ya funciona. Ahí estamos. Para cerrar el plugin volvemos al controlador, Shift, cambiamos a programa de DAW, pulsamos la encoder y ya lo tenemos cerrado. Vamos a cargar algo más. Ahí estamos en el browser, ¿vale? Generadores, en este caso vamos a irnos a Drum y vamos a cargar un FPC, Open in a new channel. Ya sabes que tenemos dos bancos en el Minilab. Y aquí, como en los otros plugins, pues también vamos a poder ir cambiando el preset pulsando Shift y moviendo la ruedita de encoder. Sin ningún tipo de problema. En el caso de que hayas cargado un plugin y ya no lo quieras, pues no hace falta que te vayas a eliminarlo. Solamente vente al Channel Rack, selecciona cualquiera de las pistas, vamos a ponernos en el 808 Kit y vete al explorador y vamos a cargar, por ejemplo, un bass drum y en vez de decirle Open in a new channel, vamos a decirle Send to selected channel or focused plugin y nos acaba de sustituir el 808 Kit por este bass drum que acabamos de cargar. ¿Vale? Sin problema. Ya sabes, con el encoder lo cierras y a correr. Voy a cambiar al modo de canción porque ahora ya vamos a ir con el tema del transporte, que ya sabes que cuando pulsas Shift estos pads se nos convierten en botones de transporte. Tenemos un botón de loop, un botón de parada, un botón de reproducción, un botón de grabación y un botón de tap tempo. Voy a activar también el metrónomo, que va a ser de las pocas cosas en las que uses el ratón, y vamos a utilizar el botón de tap tempo, que en este caso es el pad número 8, para seleccionar el tempo de nuestro proyecto. Ahí sale 87, ahí estamos con nuestro tempo seleccionado para el proyecto. Una de las cosas características en cuanto a grabación en FL Studio es que para grabar tenemos que activar primero el botón de Rec y luego darle a Play. Ahí empieza a grabar, paramos, pero esta es solo una de las opciones, porque si quieres que FL Studio empiece a grabar cuando aprietas el botón de Rec, nos vamos a ir al botón de Rec aquí en FL Studio, vamos a darle clic derecho y vamos a marcar la opción Recording Starts Playback, ¿vale? Y ahora, cuando pulsamos el botón de grabación en nuestro Minilab, FL Studio empieza la cuenta atrás y empieza a grabar. Ahí lo tenemos. Paramos, desactivamos y para reproducir lo mismo, damos reproducción y reproducimos. Ahí tenemos que va también iluminándose el pad al ritmo del tempo de la canción.
Y vamos a grabar algo. Vamos a utilizar nuestro ePiano, nuestro FL Keys, para grabar algo. Así que Shift, comienza la cuenta atrás. Stop. Reproducción. Vamos a añadir drums y para lo único que voy a tocar el ratón es para cambiar el patrón. Tenemos ahí el patrón número 2. Me voy a seleccionar el Left PC que teníamos cargado antes. Y vamos a grabar algo. Si queremos añadir otra pista, ya te digo, cambiamos el patrón, cambiamos la pista, vamos a meter el hi-hat y grabamos. Sencillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para poder sacarle todo el partido a tu nuevo controlador. La verdad es que la integración que nos ofrece este nuevo Arturia Minilab 3 con FL Studio está más que interesante para no ser un controlador dedicado para este software, ¿vale? Para ser un controlador genérico, se integra muy bien con FL Studio, con unas opciones que nos permiten prescindir totalmente del ratón para algunas cosas, como ya hemos visto. Y como te digo, espero que te sirva. Si es así, déjame un pulgar arriba, coméntame por aquí abajo lo que quieras y nosotros nos vemos en la próxima. Paz.